Muy buenas tardes, alquimistas, ¿cómo están? Bueno, estaba contestando preguntas y respuestas y digo, voy a hacer un vivo, porque hay muchas dudas y consultas. Entonces digo, bueno, voy a hacer un vivo. ¿Cómo les va? Se van sumando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vivo por Instagram. Bueno, estuve contestando algunas preguntas ahí en mis historias para ayudarlos un poquito a mirar más allá y entender especialmente desde dónde preguntan lo que preguntan, ¿no? Muchas dudas y consultas con respecto a síntomas, y siempre les voy a decir lo mismo, ¿no? Yo lo que les puedo aportar desde lo general es esa mente, ¿no?, que quiere la solución desde afuera y no quiere hacer ese camino sin entender lo que nos quiere decir el cuerpo, ¿no? Y que es muy importante que entiendan que aunque cientos de personas tengan el mismo síntoma físico, la historia personal es lo que desencadena el origen de ese síntoma en la persona. Y que si la persona no se va a poner a pensar por qué en determinado momento de su vida le dio ese síntoma, obviamente no lo quiere resolver, no quiere darse cuenta. Por eso no hace más que preguntar desde afuera y desde lo general, porque obviamente no quiere pensar por sí misma y darse cuenta que hubo una situación en su vida para que desencadene ese síntoma. Entonces, es muy importante entender que yo desde el mejor lugar les voy a contestar todas las preguntas desde lo general, pero especialmente en los síntomas físicos, pónganse las pilas. Inviertan en el taller de Ordena tu Interior, que es sumamente económico, donde están las primeras claves para empezar a escuchar nuestro cuerpo. Y obviamente comprendan que cada caso es único y que ustedes son únicos y que tienen que valorarse y que tienen que escucharse y tienen que empezar a entender lo que les quiere decir el cuerpo, porque para cada persona es una historia totalmente única. Y entonces hay que ver la historia personal. Es imposible resolver un síntoma sin que la persona hable sobre su historia personal. Es muy importante eso. Es clave, especialmente con el tema de los síntomas. Bueno, bienvenidos. Hola Jime, Marta, Lidia. Hola Pau, bueno, bienvenidos. Bueno, voy a hablarles un poquito del nuevo taller que voy a estar dando el 31 de junio, que es el de señales, ¿sí? Es un taller muy especial porque es un taller bastante avanzado y, como les dije, no va a tratar el tema en lo material, sino más en lo espiritual y en un nivel de conciencia un poquito más elevado para quien siente ese llamado a hacer ese taller, que ya implica otro tipo de apertura. Es un taller que ya implica la base del conocimiento de la palabra, ¿sí? Va a ser un taller muy revelador porque va a trabajar justamente con el lenguaje de los profetas, el lenguaje del camino, de las señales, de cómo nos podemos guiar y cómo podemos entender lo que viene de nuestra mente dual, de nuestra mente de vida, y qué es lo que es realmente la intuición, qué es el déjà vu, qué es una profecía, qué es una alegoría, una metáfora, para qué sirven los mitos, qué cosas están ocultas detrás de tantas enseñanzas y de tantas culturas que dejaron plasmados ese camino alquímico hacia ir de lo humano a lo divino. Básicamente es un taller muy avanzado, si bien es básico y abierto a todo el público, es para la persona que tiene ese llamado espiritual hacia elevar su nivel de conciencia y hasta comprender el nivel de la palabra en un nivel mucho más profundo. Señales es un taller atípico en base a los talleres básicos. Si bien todos los talleres dentro de la escuela que están ahí disponibles trabajan las metas desde este lugar material, metas y amor, que trabajan las relaciones amorosas, metas y dinero, que trabaja el tema del dinero, de cómo generar más dinero, el tema del trabajo, el que es Ordena tu Interior, que trabaja el tema del cuerpo, de aprender a escuchar el cuerpo. Después tienen Alquimizar la Realidad, que es cómo usar la crisis
como una oportunidad, porque justamente a la persona se le traba todo, es un taller básico para eso. También tenemos el de cómo usar la negatividad a tu favor. Esos talleres básicos están ahí disponibles para todos y son muy terrenales, ¿sí? La envidia, la negatividad, el dolor, la frustración de no tener la relación amorosa, la sexualidad, la falta de deseo sexual, el tema del dinero. Este taller de señales ya es más allá. Es para quien siente el llamado hacia entender qué hicieron los grandes y las grandes iluminadas de la historia para acceder a un nivel de conciencia donde generaban milagros. Vamos a hablar sobre la lógica del milagro, sobre la lógica de eso que rompe con el paradigma de la lógica. Vamos a hablar mucho de ciencia porque tenemos que hablar de física, vamos a tener que hablar sobre lo que estudiaban, especialmente entender que la ciencia tiene mucho que ver con el camino de alquimia y siempre les digo lo mismo. No es un viaje de positivismo, la espiritualidad exige que aprendas muchas cosas que tienen que ver con la ciencia, pero no desde el lugar ortodoxo, sino desde el lugar donde se enseñaban, que tenía que ver con llevarlo a tu vida. Entender los números en tu vida, cuando se te representan esos números que nosotros asociamos desde la parte positivista, 1, 1, 1, 1. ¡Ay, es una señal! ¡Me manda esto, lo otro, aquello! En realidad hay algo de cierto y hay algo que no, porque no todos son señales. Y obviamente el nivel de conciencia va a tener mucho que ver. Aprender sobre símbolos, aprender a interpretar las señales del camino es lo que va a enseñar este taller. Y por sobre todo vamos a trabajar el lenguaje de los profetas. Es el lenguaje que estaba dado a través de metáforas, parábolas o mitos para las personas que no estaban instruidas. A los discípulos se les revelaba los secretos. Por eso en este taller voy a revelar secretos. Secretos para quien hacía ese camino interior. Por eso es un taller muy revelador. Cuando hablamos del mito de correrle el velo a Isis, se habla de esto de las señales. Se habla de un lenguaje que es muy profundo y es el lenguaje del alma, del espíritu. Por eso señales va a trabajar un terreno espiritual. Va a trabajar un terreno que va más allá, que tiene que ver cuando la persona no puede resolver desde una lógica ciertas cosas porque necesita un nivel de conciencia superior. Por eso este taller es un taller básico avanzado, abierto a hombres y mujeres que sienten ese llamado hacia entender las señales. Las señales que están plasmadas por doquier en nuestro camino, pero que las personas son ciegas por no saber lo que significan. Entonces es un taller muy revelador, es un taller muy movilizante, por eso se va a dar en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Porque las señales hay que aprender a interpretarlas, hay que aprender a analizarlas, hay que aprender esa lógica. Por eso vamos a ver mucho qué es lo que pasa con esto que muchas veces han vivido, que es el déjà vu. ¡Ah! Esto ya lo viví. Vamos a hablar del tiempo, de la relatividad. Vamos a tener que citar a Einstein y ver qué es el tiempo. ¿Por qué Einstein dice que el tiempo es una ilusión? ¿Tiene que ver con las vidas pasadas esto? ¿Tiene que ver con otro tiempo, con el karma, con el dharma? Vamos a revelar muchas cosas que tienen que ver con un tema espiritual y que se va a dar solo en ese taller. Entonces, es un taller que literalmente es un llamado, no es un taller de materialización. Si bien se van a trabajar las metas, por eso se llama Meta 2021, señales, va a ser un nivel de meta más allá, porque va a implicar que empieces a entender el lenguaje de los profetas, que es un lenguaje simbólico. Empezar a entender por qué se hablaba en alegorías, por qué se hablaba en parábolas, por qué utilizaban ese medio para hablarle a la persona que no estaba instruida, que no había hecho ese proceso de vacío. Vamos a entender un poquito la historia. Vamos a empezar a revelar las primeras claves en el camino para personas que están dentro de la escuela y personas que no lo están. Va a ser un taller que va a tener muchas claves para entender que hay algo que nos llama, que eso que llamamos divinidad, fuente, universo, está ahí. Y está hablándote todo el tiempo, pero no lo escuchás porque no sabes su idioma. Entonces va a ser muy revelador este taller.
pero es un taller que nos va a ir a un orden espiritual, a un orden muy sutil. Ya va a ir a un nivel de conciencia distinto. Por eso dentro de la escuela hay muchos talleres. Hay talleres que van más en la materialización de lo terrenal, el dinero, las relaciones amorosas, el deseo sexual, el dejar de plasmar negatividad, el dejar de trabarnos, el cómo interpretar un síntoma para poder saber el origen emocional. Pero este taller es otra cosa. Este taller es una puerta a otra cosa. Es un viaje hacia el pasado, porque vamos a tener que estudiar un poco sobre el tema de las profecías. Un tema muy hablado, pero desde un lugar muy exotérico y no esotérico. Entonces va a ser muy revelador para quien siente ese llamado. Se va a dar en vivo el 31 de julio, va a quedar grabado. Se va a dar la primera parte y después se va a dar la segunda parte, que es la parte práctica. Eso es lo que va a hablar el taller Señales. Sobre eso que llamamos destino. Eso que llamamos ver el futuro, predecir. Lo que hacían en la antigüedad. ¿Cómo sabían lo que iba a pasar? ¿Qué estudiaron para saber eso? Porque algunos tienen ciertos dones. Entonces es un tema muy espiritual. Es un tema que nunca he hablado. No me van a encontrar en los videos en mi canal de YouTube hablando sobre estos temas. Por eso es un taller aparte. Es un taller que va a hablar mucho sobre este proceso, sobre este puente entre este mundo y el otro mundo, que es ese mundo sutil donde aparece ese sexto sentido, la intuición, el déjà vu, las premoniciones. Pero es un llamado, porque a no todos le interesan estos temas. Le interesa al que siente y que ya puede mirar más allá. Pero hay que ver, porque es un taller muy espiritual. Ya es más para ese orden. Aunque también vamos a trabajar el tema de la materialización, porque las señales se dan para que vos veas si estás materializando lo que querés o no. Entonces va a ser un taller muy profundo, muy intenso. ¿Cuántas horas de duración? Yo creo que 3, pero yo creo que se va a extender. Porque, o sea, cuando entras en ese terreno es otro el tiempo. Por eso, es otro el tiempo. Y le voy a dedicar el tiempo que se merece el tema. Así que no sé, porque van a surgir preguntas, consultas, porque es un tema muy, muy profundo. Entonces, no podemos decir cuánto va a durar. Capaz que estoy todo el mes dando el taller. No lo sé. Porque es un tema que es muy movilizante. Y como siempre hay consultas, preguntas, se van a interpretar las señales personales, bueno, nos va a llevar tiempo. Vamos a estar hablando de los oráculos. ¿Qué es el oráculo? La pitonisa. ¿Qué hacían las pitonisas? ¿Por qué se iba al oráculo de Delfos? ¿A qué se iba? ¿Cómo se daban esos mensajes? Entonces vamos a ir a la historia, vamos a empezar a entender cómo podían predecir, qué era predecir y qué nivel de conciencia había que tener para hacerlo. Entonces vamos a hablar mucho, vamos a hablar del concepto del Mesías. ¿Qué era el Mesías? ¿Qué hay detrás del mito, de la leyenda, de las ¿Qué hay? ¿Cuál es la verdad? Por eso va a ser un taller revelador de la historia, revelador de lo que está oculto y de empezar a entender que detrás de esas metáforas, alegorías y parábolas hay grandes enseñanzas para quien quiere ir a ese nivel de conciencia. Va a ser muy revelador. Quiero llegar a poder participar, sé que tengo un bloqueo que no me deja irse en órdenes. Todo es perfecto. Si tenés que hacerlo, lo vas a hacer y si no, no lo vas a hacer. Es así. Bueno, de eso se va a tratar el taller de señales. Hola Nati, tengo que trabajar con una persona que no es de mi confianza.
¿Y cuál es el problema? Quiero quitar este bloqueo y estoy trabajando en eso. Es que tenemos que entender que el bloqueo no está afuera, es adentro. Nos bloqueamos en base a que juzgamos en bueno o malo las cosas y no entendemos que detrás de los problemas y de los conflictos nosotros avanzamos. La palabra problema significa lanzarse con fuerza hacia adelante. El humano aprende las lecciones gracias a sus problemas, si no, no aprende. Nadie decide un camino de avance por deseo, lo elige para dejar de sufrir. O vamos hacia el placer o vamos hacia el dolor. Y por evitar el dolor, avanzamos. Sí, los sueños tienen que ver con señales, Vicky. Es muy importante entender que todo eso que llamamos que está mal, en realidad es un punto de vista. Ni siquiera nos cuestionamos por qué eso está mal y lo otro está bien. ¿Se entiende? Tenemos que entender que la palabra Yami, la palabra ángel significa mensajero. ¿Y qué es un mensaje? Nos dejamos de identificar cuando empezamos a entender de dónde nacen las cosas. Sin estudio no hay liberación. Tenemos que estudiar y pensar por nosotros mismos. Es muy importante. Siempre nos va a costar salir de la zona de confort. Si no cuesta, seguimos en la misma zona. Es así. Tenemos que entender que el desafío es justamente atravesar los miedos y las excusas mentales que siempre nos postergan y nos dicen que mejor más adelante, y no nos damos cuenta que el tiempo es ahora. El tiempo siempre es ahora. El tiempo es una ilusión. No existe un mañana, existe el ahora. Pensás que mañana vas a seguir existiendo, y si mañana no existís, ¿dónde está lo que tenías que hacer? O sea, no se vive intensamente con sentido, porque el humano ha hecho de la vida simplemente algo ficticio. Es muy importante entender eso. Nos pasan situaciones para conocernos a nosotros mismos. La primera revelación que se da en el oráculo es esto: conócete a ti mismo y conocerás los secretos del universo. Quien no se conoce a sí mismo no entiende el universo, no entiende cómo funciona, no entiende nada de lo que le rodea, porque no se puede entender a sí mismo. Entonces muchas veces nos llenamos de información, pero no nos conocemos a nosotros mismos, no entendemos por qué tenemos un síntoma, por qué nos pasa lo que nos pasa, porque no nos escuchamos. Por eso, cuando se da esa frase, el que tenga oídos, que oiga. ¿Y qué es lo que tengo que oír? A mí. Yo no me puedo escuchar, por eso cuesta tanto, y cuando yo les digo aprendan a escucharse, les cuesta tanto, y es por ahí la vía. Y si no aprendemos a escucharnos, nunca podremos revelar quiénes somos. Pero es un viaje, es un proceso, es un paso a paso. Los niveles de conciencia no es que un día me ilumine, vas produciendo una iluminación, y eso es lo que te lleva a solucionar y resolver cuestiones. Pero tenemos que entender que en realidad se trata de caminar el camino, de entender que tiene todo un sentido, y que esa revelación se da cuando somos capaces de estudiarnos a nosotros mismos y entender el sentido de eso que nos pasa. Por eso implica un gran hábito de escucha, un gran hábito de ponerse en primer lugar, de dejar de postergarse, de invertir en uno, de entender que no somos iguales.
que cada uno es único, que cada uno viene a cumplir una parte de algo y que si no se conoce no puede cumplir su parte, y como dirían los hindúes, vuelve a reencarnar. ¿Y por qué tengo que cumplir algo? ¿No? Empezar a cuestionar, ¿y cómo sé yo que eso es así? Entonces es un viaje hacia cuestionar, hacia romper estructuras, idealizaciones, hipótesis, y empezar a hacer un camino de experiencia, no simplemente de creencia, porque también podemos creer cosas muy bonitas, positivas, pero que tampoco tienen sustento. Entonces yo tengo que romper todo, desde la parte más bonita como desde la parte que es la que me encanta romper, que es las estructuras limitantes, las carencias, los dolores, la enfermedad. Y las otras también hay que romperlas, las que ponen el poder afuera, las que te hacen ver que tenés que confiar en algo externo y no en vos mismo. Entonces es un viaje hacia recorrer ese camino y hacia recorrerlo con tu propia experiencia. Vaciar nuestra mente, vaciarla de tantas ideas, de tantos juicios y de tantas creencias que nos hacen poner el poder afuera y que obviamente nos alejan de reconocer quiénes somos y que somos parte de algo más. Pero hay una gran desconexión porque nunca nos hemos cuestionado nada. Entonces es un viaje, un proceso, y a eso se le llama iluminación, pero es un paso a paso. ¿Cómo hacemos para no crearnos una enfermedad con la mente cuando los pensamientos se instalan una y otra vez en esa dirección? Es que lo importante es entender qué es el pensamiento. Hay demasiada ignorancia con respecto a qué es pensar y lo que produce el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Una energía. ¿Y cómo se produce esa energía? ¿Y de dónde viene esa energía? ¿Y por qué pienso cuando pienso? ¿Y por qué a eso se le llama pensar? La palabra pensar significa colgar y pesar. Colgar y pesar. Básicamente sería como la balanza que en el mito egipcio, ¿no?, ponen con la plumita y el corazón a ver si estamos siguiendo la voz del corazón. En ese famoso pasaje entre la vida y la muerte, o mejor dicho, entre la muerte y la vida. Porque, ¿cuál es la vida? ¿O vivimos en un gran sueño? Si todo es vacío, la materia no existe, ¿acaso vos cuando estás soñando, cómo sabés que esto no es un sueño? Entonces, hay muchas preguntas que tienen que ser contestadas desde la experiencia, porque no pueden ser contestadas desde la teoría, porque solo el caminante del camino puede entender y comprender que hay cosas que escapan a la información en sí misma y que solo la experiencia propia puede revelar ciertos secretos. Hay quien se atreve a cruzar ese camino. Hay quien se atreve a romper esas estructuras que nos hacen creer que la realidad pasa afuera y no adentro. La palabra realidad de por sí significa lo que hace nuestra mente con la materia. Es una de sus etimologías. Entonces tenemos que entender que la realidad pasa en nuestra mente y que cuando la física cuántica habla sobre el poder del observador, nos está hablando de que nosotros somos creadores de algo, pero por alguna razón no creo instantáneamente, como que creo en delay, lo creo más tarde, en otro tiempo. Y si vamos a las leyes de Einstein con respecto al tiempo y entendemos las velocidades de la luz y que el pensamiento va a la velocidad de la luz, vamos a tener que estudiar física. Vamos a tener que estudiar un poquito desde un lugar simple, cosas que tienen que ver con la ciencia para poder entender
esos conceptos que los tenemos muy bien en la espiritualidad, pero que no tienen peso, no tienen gravedad, no tienen sustento y por eso no materializamos. Sin peso no materializo. Y para poder generar gravedad y peso en un pensamiento, en una visualización, yo tengo que generar la lógica. Por eso es tan importante la parte científica, por eso los alquimistas eran grandes científicos. Porque vos lo tenés que comprobar. No podés creer por creer, porque si no simplemente sería una simple ilusión. Por más que una creencia se materialice, para romper una creencia distinta, yo tengo que también materializarla. Y para que genere ese peso, yo tengo que ir por la lógica, unir ambos hemisferios, unir ese plano creativo con el plano lógico. Obviamente estas cosas parecen reconfusas porque acá yo no les estoy enseñando ciertas cosas. Les estoy hablando literalmente para que cuestionen ciertas cosas y que puedan empezar a pensar por sí mismos. Pero aprender a pensar y entender el pensamiento lleva un proceso de vacío primero y después de llenarme. La persona quiere llenarse de información, se la pasa haciendo cursos de todo tipo, se llena y su vida no cambia. Porque el problema no está en aprender la información, sino en vaciarnos de la información que genera el caos en nuestra vida, que genera la enfermedad, que genera el problema. Por eso las personas no entienden que el proceso de vacío implica justamente no de llenarse de información, sino de sacar la información que ya tenemos dentro. Pero si no se escucha, ¿cómo la va a sacar? Entonces, es como venderte, yo te estoy vendiendo una caja que está vacía, te estoy vendiendo el vacío, pero el vacío es lo único que soluciona y lo que ordena. Todo es vacío, pero ¿vacío de qué? ¿De qué me tengo que vaciar? La gran pregunta. Porque cada uno se tiene que vaciar de ciertas cosas. ¿De qué me tengo que vaciar? Ese problema. No es lo que me falta a mi problema, sino de que me está sobrando algo. Me falta vacío. Me falta vaciarme. Me falta la nada. Porque siempre estoy llena de algo que no soy yo y que me hace repetir el mismo patrón. Y ahí empieza el viaje de alquimia. Hace entender que el proceso alquímico, que es ese proceso, el nigredo, el primer proceso que nos habla de esa oscuridad, de ese terreno donde me tengo que purgar, limpiar, vaciar, ayunar, ese concepto, de eso que me enferma, porque si no, no genero la piedra filosofal. Y la persona se quiere llenar, es como poner en un vaso lleno de mugre el mejor champán. ¿Y a qué vas a ver ese champán, esa información? A mugre, a veneno, porque no limpié mi recipiente. Para los hebreos sería hacer más grande el recipiente, ¿no? Porque somos un recipiente, una vasija que hay que agrandar para que entre más espíritu, más alma. Básicamente es el proceso de vacío. Hacer ese espacio para que justamente podamos limpiarnos de eso que muchas veces nos enferma o nos genera un conflicto. Entonces, tenemos que comprender que el gran problema es que nos falta vaciarnos. Y que la única manera de vaciarnos es escuchándonos. Y que si la persona no aprende a escucharse, nunca logra vaciarse. Y que aprender a escucharse no es fácil, porque la persona tiene que aprender a analizar lo que dice cuando habla. Aprender a interpretar con el otro sentido, no con el sentido racional, sino con el sentido con el cual nos codificamos, nos programamos. Todo programa es una gramática, el lenguaje es un pensamiento, la imagen que te imaginas con tu mente, el holograma que te imaginas, es un lenguaje, es un símbolo. Por eso hay que estudiar simbología, por eso hay que estudiar lenguaje,
Por eso hay que buscar las etimologías. Pero a la mente que está programada para sobrevivir no le gusta investigar por sí misma, no le gusta pensar, le gusta que le digan, decime la frasecita, decime el decreto, la afirmación. Entonces yo repito como loro, soy delgada y tonificada, soy delgada y tonificada, delgada, delgada y tonificada. ¿De qué sirve que estés 10 minutos diarios haciendo delgada, tonificada, si 23 horas diarias estás hablando de todo lo que no querés? Porque no es armar una frase. La frase es un mapa. Si vos no vas a ser impecable en tus palabras, vos no entendiste nada. No te estás vaciando de lo que te tenés que vaciar y ahora mezclás. Otra vez lo mismo. En el vaso sucio le pongo champagne. Entonces es muy importante entender esto. Y el proceso de vacío es un proceso constante que tiene que ser un hábito para la persona. Porque aprender a pensar por nosotros mismos es algo que tenemos que dirigir a hacer cada día, no de vez en cuando. Porque si no habitamos ese lugar, habitamos el lugar del pasado y nuestra mente vieja vuelve a manifestar lo mismo. Porque copia en base a sus neuronas espejos cómo es el medio ambiente. Entonces vos no estás en el medio de un monasterio para copiar a los grandes maestros monjes. Vos estás en el medio de una jungla donde todo el mundo está pensando en carencia y necesidad. ¿Qué vas a copiar? Más de eso. Entonces, si vos no te haces cargo de tu realidad, va a seguir entrando basura. Va a seguir entrando basura. Y lo peor de todo es que decimos, ay, ¿por qué todavía no resuelvo esto? ¿Estás haciendo lo que tenés que hacer? Sí, yo repito la frase todos los días. No se trata de repetir frases, de una afirmación o un decreto. Se trata de aprender a bendecir tu vida. Y cada vez que hablas, o la embarrás, o la limpias. Entonces, ¿desde dónde hablas cuando hablas? ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Como decía Buda. ¿Desde dónde hablamos? ¿Desde dónde actuamos? ¿Desde dónde sentimos? Es muy importante comprender que es un camino, es un viaje hacia tallarnos a nosotros mismos, que no es de un día para el otro, que es un proceso semilla, que vos tenés que vaciarte y ir nutriendo a la mente nueva para aprender a pensar desde ese lugar nuevo. Y que muchas veces queremos cosechar cuando ni siquiera estamos dispuestos a sembrar. Los resultados solo aparecen si sos de hábitos diarios, porque es el hábito lo que genera el resultado. Que lo hagas de vez en cuando no te va a servir. ¿Se entiende? Es muy importante eso. Entonces, la pregunta es, siempre, el resultado que tenés no es ni bueno ni malo. La mente dual juzga en bueno o malo. El resultado que tenés es el resultado de lo que haces cada día. ¿A dónde está tu mente cada día? La mayor parte del tiempo, ¿en qué te enfocas? ¿Qué semilla estás alimentando? ¿Qué tipo de emociones tienes? Porque tus estados emocionales son un reflejo de tu mente y tus palabras son reflejo de tus programas. Entonces, el resultado que tenemos es el resultado de la verdad que estamos sembrando, no es otro. El tema es que nos enojamos con el resultado porque queremos hacer lo mínimo y lo necesario. Y la persona que hace lo mínimo y lo necesario para generar cambios, el resultado es mínimo y necesario. Resultados grandes, hago cosas a lo grande. Resultados pequeños, hago lo mínimo. Entonces siempre vamos a manifestar el reflejo real del hábito diario. Ahí está el tema. Que el resultado que tenemos no es bueno ni malo, es el resultado que nos merecemos. Porque hacemos lo que hacemos cada día dirigiéndonos a un resultado. Y nuestros frutos son el reflejo de dónde está nuestra mente, de dónde están nuestros estados emocionales, de dónde invertimos nuestro tiempo, que es nuestra vida. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Entonces tenemos que ser
duros con nosotros mismos para salirnos del positivismo que muchas veces enferma más que la maldad. Porque la ilusión de creer que con la frase de otro vamos a sanar es la que más nos aleja del camino. Porque al menos el problema, la enfermedad, el dolor te impulsa a que atravieses la incertidumbre y que atravieses el miedo y que te banques de que ahora no te queda otra que enfrentarlo. Porque cuando estamos frente al león no nos queda otra que o corremos o atacamos. Pero cuando estamos ante el positivismo, estamos como en el limbo, ni vivos ni muertos. Estamos ahí en la nada, en la espera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se entiende? Cuando dicen, ay, es que esto me cuesta mucho. Es que cuesta porque salir de la zona de confort implica que no te guste, no te va a gustar, porque si no sería más de lo mismo, sería estar en el pasado. Tiene que ser distinto para que sea nuevo. Si no te genera incomodidad, es porque no estás rompiendo ninguna programación. Entonces, repetí conmigo como un hermoso mantra. Si no me cuesta, me estoy mintiendo, pierdo mi tiempo y mi dinero. Si no me cuesta, yo pierdo el tiempo, pierdo mi vida y mi dinero. Si no me cuesta, no estoy saliendo y al resultado que yo más quiero, yo no lo tengo. Me estoy mintiendo. Le pongo un poquito más. Pero es así. Si no te está costando, te estás mintiendo. Te lo digo así. Te tiene que costar. Vas al gimnasio. Decís, quiero tener el abdomen duro. Ay, pero yo no quiero que me cueste. Y bueno, bancate la panza. Porque si no te cuesta, no va a haber abdominal. ¿Se entiende? Entonces tenemos que entender que esa zona de incomodidad, que no me gusta, es justamente la única zona en la que me da la evidencia de que me estoy saliendo del automatismo del pasado y de repetir el mismo resultado que no me gusta. Que si no hay algo nuevo, no hay incomodidad. O sea que incomodidad igual a lo nuevo. Me gusta sentirme incómoda. A mi mente no le gusta, porque lo único que hace es repetir el pasado. Entonces, todo lo que es nuevo para tu mente va a ser peligroso, le va a costar, va a poner excusas, lo va a desvalorizar, porque obviamente la mente está programada para dejarte anclado ahí, en el mismo lugar, con el mismo resultado. Entonces, si no te cuesta, obvio, no es nuevo. Entonces, dejemos de pensar que la cosa tiene que ser fácil. Porque el que te vende las cosas fácil te está mintiendo, te está vendiendo un buzón. Repite esta frase mágica y tendrás tal cosa. Repetila y avísame cuando suceda. No pasa así, porque si no ya lo hubiese hecho, porque también fui por ahí y no funcionó. Todos pasamos por todos los paradigmas. ¿Qué es lo que funciona? Mover el trasero, accionar. Y cuesta. Cuesta porque cuesta. Porque no nos gusta. Porque estamos cómodos en el dolor, en el sufrimiento, en la excusa, en el no puedo, no tengo, es muy caro. Estamos cómodos con nuestras excusas mentales que lo único que hacen es hacer que perdamos nuestro tiempo. Y nuestro tiempo es nuestra vida. Entonces pregúntate cuánto vale tu tiempo y tu vida. Porque si no te estás dirigiendo al lugar que querés estar en el futuro, vos lo que estás haciendo es malgastar tu vida. Entonces, meditemos sobre lo que realmente queremos. Meditemos sobre lo que estamos cosechando. ¿Realmente estoy cosechando el fruto que quiero o no?
se tiende, o sea, tenemos que ser crueles con nosotros mismos. Por eso después de la desilusión uno se transforma. Porque el sufrimiento y el dolor termina siendo el combustible para que la persona mueva el trasero. O sea, el problema en realidad no es el malo de la película. El problema es el único que viene a poner el límite que vos no ponés. El síntoma no es tan malo, ¿eh? Le ponemos, ¡ay, qué mal! No, el síntoma viene a poner el límite que vos no ponés. Porque te comés todo. Porque te enseñaron que tenés que amar incondicionalmente al otro, aunque te pegue, aunque te humille. Entonces nos tenemos que vaciar de tanta basura. Basura que asociamos a que es ser buena persona. ¿Y quién? Y nadie cuestiona nada. ¿Y qué es ser buena persona? ¿A quién se le ocurrió las características de lo que es buena persona? Y aparte, supuestamente, ser buena persona implica estas características. ¿Por qué esas personas que tienen esas características cosechan frutos que no están tan buenos? Porque generalmente a los buenos son a los que los hacen más miércoles, ¿no? Que le pasan cosas. Fíjate en las novelas. Al bueno le pasa de todo y al malo siempre le va todo bien. No, hierba mala nunca muere. Entonces, amiguémonos con el mal, que tiene la vida comprada, que nunca muere. La vida eterna está en el mal. Y si te pones a mirar la realidad, mira a los buenos y mira a los malos y mira qué cosechan. Entonces acá hay algo que no encaja, no va en bueno o malo. Va en lo que tenemos metido, en base a lo que nos educaron, que nos termina siendo una estructura que nos limita y nos quita poder. Porque no se trata de hacerle daño al otro, sino de dejar de ser idiotas. Porque terminamos siendo idiotas. Al creer que uno, al seguir ciertas características que otro nos da sobre lo que es la bondad, vamos a generar, no sé, en el paraíso, porque es así. Vos sos bueno y cuando te morís, después la pasás bien. Bien, y me das una nota de crédito porque, ¿qué onda? Si no me... Y nadie volvió. O sea, no es muy... no es muy Disney. O sea, ¿de dónde surge esto? Nadie piensa, nadie cuestiona. Y los alquimistas eran los grandes rebeldes de esa época que cuestionaban todo y pensaban todo. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué es así? ¿A quién se le ocurrió? ¿Se entiende? Un día bajé y me dieron unos mandamientos. ¡Qué casual! ¡Pero qué casualidad! ¿Y por qué te lo da? ¿Y por qué no lo podemos ver todos? O sea, ¿por qué te habla a vos y no nos habla a todos? ¿No es más fácil? Qué raro, ¿no? Hay que pensar. Es muy raro. Es muy raro. Y supuestamente, ¿por qué en esos mandamientos son tan del ego? No robarás. O sea, ¿y por qué? Por ejemplo, ¿no? ¿A qué se le asocia esa palabra robar, por ejemplo? ¿Robar qué? Porque yo estoy viendo que hay un montón acá que hacen de todo y no pasa nada, ¿eh? ¿No será que vos no podés esto? Yo hago lo que yo quiera. Entonces es empezar a cuestionar todas las creencias.
y empezar a entender que hay ciertas cosas que son verdad y hay ciertas cosas que son mentira, que caen con solo cuestionarlas. Entonces, cuando empezamos a entender un poquito la historia, podemos entender en profundidad que hay mucha estructura de dominación. Que hay mucha estructura de creer porque hay que creer. Entonces, cuando uno quiere cuestionar, vos estás loco. ¿Cómo vas a pensar eso? Pero comprobámelo, si estás tan seguro. Y no puede. O sea, no se puede hacer una verdad sin comprobar. Entonces, esas preguntas existenciales que yo ahora les estoy haciendo, todo eso es lo que estudiamos en alquimia. O sea, empezar a quitar los velos y empezar a investigar, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? O sea, o sea, ¿a quién se le ocurrió? A ver, vamos a leer un poquito la historia, porque para eso están los libros, a ver. ¿Y qué onda con esto? ¿Y esto pasó o no pasó? ¿O es un mito? Y los mitos son historias que se contaban, como las parábolas, para la gente que no estaba instruida y que le quedara el significado en un nivel inconsciente. Bueno, si lo leo como mito, yo puedo entenderle el sentido. Ahora, si yo me lo tomo como una verdad, yo entré en Disney y pienso que el príncipe azul va a venir en un caballo y me va a salvar. Entonces creo que el gran tema es que hay una verdad en todo eso, pero se malinterpretó poniéndolo en una literal. Es literal, así. No es tan literal. Entonces, es el deseo de saber, es el deseo de conectar con esa sabiduría lo que te ayuda a investigar, a pensar, a cuestionar y a empezar a entender la experiencia. Y entonces empezás a entender lo que realmente hacían los profetas. Y entonces empezás a entender lo que realmente eran las Marías. Y entonces empezás a entender lo que realmente hacían los judíos. Entonces empezamos a entender que realmente eran personas que estudiaban y mucho, y eran personas que conectaban con una sabiduría, y que lo que llamaban conectar, podríamos nombrarlo hoy meditar. Procesos de quietud mental para poder escuchar algo que está más allá. Entonces es muy importante que la persona deje de creer para empezar a experimentar esa creencia, a ponerla en evidencia para poder sacar todo lo que no es y que se filtre lo que sí es. Porque detrás de todos los mitos, las leyendas, las historias, hay grandes verdades. Y ese es mi trabajo, revelar las verdades, pero tratar de mostrarles con hechos reales y que se lo puedan llevar a su vida para que puedan entender de qué se hablaba cuando se hablaba de eso y salir de esta ilusión, salir de esta cosa literal que nos hace armar un Dios afuera, físico, cuando en realidad corresponde a un terreno completamente sutil. No se trata de decir existe o no existe, no, es que existe, pero no como te contaron, sino que hay que filtrar para entender que detrás de lo que es la ciencia, que era lo que hacían los alquimistas, era tratar de mostrar esa quinta esencia, que es la esencia de la divinidad, de la que todo se crea de lo mismo, y que hoy la física cuántica está tratando de comprobar.
Entonces, empezar a llevar al laboratorio esas cosas que están en ese terreno sutil y espiritual. Entonces, se empieza a entrelazar esa misma enseñanza que está en todos lados y empezar a comprender de dónde surgen esos mitos, esas enseñanzas, esas parábolas y por qué se hablaba de esa manera. Entonces es un viaje hacia la sabiduría, un viaje que la persona tiene que sentir hacer, porque lleva investigación, lleva experiencia, lleva práctica. Por eso el camino del alquimista es un camino individual y un camino que la persona hace porque siente ese llamado interior a recorrer ese camino que decide hacer la persona cuando quiere aprender a pensar por sí mismo, cuando está lista para vaciarse de todo lo que le dijeron y empezar a descubrir las verdades ocultas detrás de eso que se dice. Entonces lleva un recorrido, lleva un viaje, porque uno empieza a empezar a entender que hay muchas cosas que asumimos como verdades absolutas, que no son verdades, pero que las ponemos como verdades porque si no terminamos pensando que todo es un gran sueño. Entonces empezar a entender que parte de la gran filosofía es esto, es el amor a la sabiduría, eso es lo que significa la palabra filosofía, y es el amor al saber. Yo quiero saber, yo no quiero que me cuenten cuál es la verdad, yo la quiero saborear, yo quiero poder probarla, entenderla, no simplemente creerla, y eso es lo que hace un alquimista, probar el fruto de la sabiduría. No quieren que le cuenten cómo es, no quiere llenarse de información, no quiere repetir discursos, quiere entenderlo y quiere comprobarlo en su propia experiencia. Ese es el viaje del alquimista. Bueno, espero que este vivo les haya servido. Estuvimos filosofando bastante, porque el tema de las señales ameritaba, porque bueno, vamos a hablar de todas estas cosas en el próximo taller. Pero recuerden que hay muchos talleres para lo que necesiten, que tiene que ver con materializar y con empezar a escucharnos internamente en dónde están esas trabas o esos bloqueos que hay que aprender a mirar por nosotros mismos para justamente desactivar esas programaciones. Fue un vivo medio wow, pero creo que era necesario hablar de estos temas porque, bueno, justamente el próximo taller va a hablar de estos temas que tienen que ver con empezar a ir al origen de las historias, empezar a entender qué eran los profetas, qué es lo que hacían y qué es lo que nos viene a enseñar y cuál era esa práctica y poder practicarla nosotros en nuestra vida real para hacer ese mismo camino. Y ahí señales aparecerán para que veas que no era a algunos pocos que las señales se les aparecían. Era a quien empezaba a mirar con esos ojos y entonces dejaba de tener el velo y podía verlo realmente. Entonces siempre estuvo ahí, pero no lo veía hasta que decidí hacer ese camino, hacía entender que siempre estuvo ahí. Nunca le presté atención hasta que nos damos cuenta que siempre estuvo ahí, que nosotros estamos divididos por nuestra manera de pensar. Así que bueno, señales aparecerán. Si sientes que quieres hacer el taller, recordá que el 31 de julio es el taller, es 100% online. La info la tienen a mi WhatsApp, me mandan mensajito o en mi Instagram está el WhatsApp para que me escriban. Les mando un beso enorme.